Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica, apoyándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. En esta charla sobre la Eucaristía vemos las preguntas 624 a 628, párrafo 2 de este sacramento de la institución y de los efectos, frutos del sacramento de la Eucaristía. Y el Papa hace esta pregunta: ¿en qué tiempo instituyó Jesucristo el sacramento de la Eucaristía? Jesucristo, nuestro Señor, Dios hecho hombre, el Mesías prometido, Dios encarnado, instituyó el sacramento de la Eucaristía en la última cena que hizo con sus discípulos la noche antes de su pasión. Queridos hermanos, desde el pecado original, desde Adán y Eva, vemos que se hacen sacrificios. Abel el justo ofrecía los mejores corderos que tenía a Dios nuestro Señor. Vemos a Abraham, Isaac, Jacob hacer sacrificios. Moisés, cuando liberó el pueblo de la esclavitud, de la tiranía del faraón, símbolo del demonio, cuando los liberó a los hebreos de la esclavitud de Egipto, Dios mismo le pidió de sacrificar, hacer que cada familia más bien sacrifique un cordero, y con la sangre de cordero pusieran como en forma de cruz, de tau, a las puertas, y donde había esta sangre del cordero, el ángel exterminador no entró y no mató a los hijos, y donde no había de esta sangre, el ángel entró y mató a los primogénitos de los egipcios. Y desde la fecha, más o menos 1250 antes de Cristo, hasta nuestro Señor Jesucristo, los hebreos hacían esta conmemoración de Egipto y comían el cordero de Pascua, y el hijo menor de la familia preguntaba al mayor, el papá o el abuelo, qué es lo que estaban haciendo, y le contaba toda la historia de la liberación de Egipto, de la esclavitud tremenda del faraón. Entonces, esta Santa Cena que nuestro Señor comió la noche anterior a su pasión no es una comida profana, es una comida sagrada, Todos estos corderos que habían sido sacrificados y por miles y miles estaban sacrificados cada año, representaban, dije, al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cuando nuestro Señor apareció a la orilla del Jordán, y bien, después de su bautismo y su ayuno, otra vez Juan Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Entonces nuestro Señor va a instituir el sacrificio por excelencia del Nuevo Testamento en la misma Santa Cena del Antiguo Testamento. Es como cuando cortan un árbol, injertan otro árbol en el tronco cortado del viejo árbol. Y bien, el culto cristiano, el sacrificio cristiano, se injerta en el Antiguo Testamento, que prefiguraba el Cordero de Dios, que es Cristo. Entonces nuestro Señor instituyó, antes de dejar este mundo, este sacramento y sacrificio para el culto y santificación de las almas del Nuevo Testamento. Pregunta 625. ¿Por qué instituyó Jesucristo la Santísima Eucaristía? Jesucristo instituyó la Santísima Eucaristía para tres fines principales: para que fuese sacrificio de la nueva ley, Nuevo Testamento; para que fuese manjar de nuestras almas, que reemplaza el maná; y para que fuese un perpetuo memorial de su pasión y muerte, y una prenda preciosa de su amor a nosotros y de la vida eterna. Entonces, el fin de este sacrificio o sacramento eucarístico es muy importante. Primero, para que fuese el sacrificio de la nueva ley. En efecto, nuestro Señor dijo: este es mi cuerpo, entregado por ustedes, por muchos. Hagan esta memoria
Hagan esto en memoria mía. Es el cáliz de mi sangre, de la nueva y eterna alianza. Nueva y eterna alianza. Hagan esto en memoria mía, para que nos acordemos de todo lo que hizo Cristo para nuestra salvación. Veamos ahora lo que dice el Santo Evangelio. En San Lucas 22:19 dice: Jesús nuestro Señor, en esta última cena, tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a los apóstoles diciendo: este es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes. Hagan esto en memoria o recuerdo mío. Entonces, esto es mi cuerpo. No dice esto representa o significa mi cuerpo, como traducen falsas Biblias protestantes o testigos de Jehová u otros. Esto es mi cuerpo. Tuto esti to somamu en griego. Esto es mi cuerpo. Esta cosa que tengo en la mano es mi cuerpo. De hecho, en arameo dice honau fagrodil. Esta cosa que tengo en la mano, este pan, es mi cuerpo. También Cristo ofrece a los hombres una sangre que será derramada. En San Mateo 26:28, porque esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Esto la sangre de la nueva alianza, nuevo testamento. Después del sacrificio de Cristo nuestro Señor, ya no hay nada nuevo y no puede haber nada nuevo. Los que inventan iglesias, cultos, etcétera, realmente hacen grandísimo pecado. Cuidado. El demonio es astuto. Esta Eucaristía, este pan consagrado ya no es. Dice, este es mi cuerpo. Lo dijo y punto. Un día un protestante de estos perdidos que se creen inteligentes empezó a discutir con la niña futura Santa Juana de Chantal, y la santa niña le contestó muy simplemente: el Señor lo dijo. Este es mi cuerpo, Dios es todopoderoso. Entonces, la Eucaristía fue instituida, dijimos, para que fuese sacrificio de la nueva ley, de la nueva alianza. Entonces, la misa no es un simple recuerdo teatral, como pretenden los protestantes. Es el sacrificio de la cruz renovado sobre el altar con la misma eficacia en nuestro provecho. Es muy importante, y falsificar esto es una catástrofe. ¿Por qué? Porque realmente la salvación que Cristo mereció por todos y cada uno de nosotros, que aleja la ira, maldición de Dios y atrae su misericordia sobre los hombres y los protege, es la Santa Misa. Por eso el protestantismo en esto falló absolutamente, hizo el más grande de los crímenes, privando a la humanidad del culto verdadero dado a Dios y del sacrificio santificador y salvador de Cristo. Segunda razón de la institución de la Eucaristía, dice el Catecismo, nuestro Señor la instituyó para que fuese manjar de nuestras almas. Manjar de nuestras almas. Entonces, lo que recibimos en la comunión realmente es un alimento divino. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no la tiene, así de sencillo. Nuestro Señor lo dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el pan que bajó del cielo. Si uno come de este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es la carne mía para la vida del mundo. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis la sangre del mismo, no tenéis vida en vosotros. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Porque la carne mía es verdaderamente comida y la sangre mía es verdaderamente bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, y el que come de este pan vivirá eternamente. Esto lo dice nuestro Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 6,
de los versículos 35 a 50, 58. Es muy importante esto, realmente es sumamente importante, sumamente importante. Y por desgracia hoy millones y millones de pobres católicos están privados de este alimento divino. eh, y por lo tanto caen en los pecados, porque es imposible tener fidelidad, castidad, caridad sin la Santa Comunión. Esta decadencia absoluta de las costumbres actuales que ni los paganos tenían, aunque fueran viciosos, bien es una consecuencia de la falsificación de la fe cristiana por el protestantismo y en parte, digo en parte, su penetración en el catolicismo. Este es el problema. Tercera razón de la institución de la Eucaristía, para que fuese un perpetuo memorial de su pasión y muerte y una prenda preciosa de su amor a nosotros y de la vida eterna. Entonces, es perpetuo memorial de su pasión. ¿Por qué? Y porque cada vez que se celebra la misa en lo concreto, no solamente nos acordamos, sino celebramos lo que hizo nuestro para nosotros. Es muy importante esto. Nuestro Señor dio su vida por nosotros en la cruz. Y por lo tanto, cuando uno está en la Santa Misa, no está en una fiesta, un banquete, una reunión de amigos, una autocelebración de la comunidad. Es el sacrificio del Viernes Santo hecho presente delante de nuestros ojos para que fuéramos agradecidos con nuestro Señor Jesucristo, que nos amó tanto que dio su vida por nosotros. De hecho, había dicho, no hay mayor amor que el de dar su vida por los que uno ama. Y también este sacrificio fue instituido para que fuera una prenda preciosa de su amor hacia nosotros y de la vida eterna, garantía de vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, y yo lo resucitaré. Es importante esto. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. San Juan 6:54. Entonces se trata aquí de la resurrección gloriosa para la felicidad eterna. Es muy importante esto, muy, muy importante. Pregunta 626. ¿Por qué Jesucristo instituyó este sacramento bajo la especie de pan y de vino? Jesucristo, nuestro Señor, instituyó este sacramento bajo las especies de pan y vino porque la Eucaristía había de ser nuestro sustento espiritual. Y era para esto conveniente que se nos diese en forma de manjar y de bebida. Entonces, debido a que la Eucaristía, la hostia consagrada, había de ser nuestro sustento espiritual, alimentarnos espiritualmente, iluminarnos, fortalecernos, y bien debía ser tomada bajo la forma de un manjar. Como el pan alimenta, así la Divina Eucaristía alimenta, fortalece en nuestra alma. Después tenemos una pregunta muy importante, muy hermosa. 627. ¿Qué efectos produce en nosotros la Santísima Eucaristía? Los efectos principales son muchos. Los efectos principales que produce la Santísima Eucaristía en quien dignamente la recibe son estos. 1. Conserva y aumenta la vida del alma, la gracia y la santidad, que es la gracia como el manjar material mantiene y aumenta la vida del cuerpo. Entonces, mantiene, conserva y aumenta la santidad en el alma. 2. Perdona los pecados veniales. El que con arrepentimiento comulga, y bien los pecados veniales quedan perdonados. Una mentiría, un pequeño enojo, una página flejorita, un robo insignificante, por ejemplo, con tal que arrepentimiento y reparación. Entonces, perdona los pecados veniales y preserva de los mortales, dice el Concilio Dogmático de Trento, preserva de los mortales. Y 3, trae consigo espiritual consolación.
Queridos hermanos, en la charla siguiente hablaremos más de los frutos de la comunión, pero aquí hay un resumen importante. Entonces, los efectos principales o frutos de la Sagrada Comunión en las personas que la reciben dignamente: uno, conserva y aumenta la vida del alma, que es la gracia, como el manjar material mantiene y aumenta la vida del cuerpo. Dos, perdona los pecados veniales y preserva de los mortales. Y tres, trae consigo espiritual consolación. Por esa razón digo, dichosos los que tienen hambre y sed de la divina Eucaristía, y bien se cristifican, se hacen cada vez más y más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Pregunta 628. ¿Nos produce otros efectos en nosotros la Eucaristía? Sí, la Sagrada Eucaristía o la comunión produce en nosotros otros tres efectos, a saber: uno, debilita nuestras pasiones malas. Entonces, la inclinación al mal queda debilitada por la comunión, y en especial amortigua las llamas de la concupiscencia. Entonces, usted quiere salir fuera de los vicios, quiere triunfar de los vicios, quiere ser puro, casto, valiente, fuerte, no vicioso, no adicto. Y bien, escucha esto: la comunión bien recibida debilita nuestras pasiones, es decir, amortigua las llamas de los malos deseos de la concupiscencia. Y bien, es imposible tener castidad, virginidad cristianas sin la divina Eucaristía. Por eso la comunión se llama el vino que engendra vírgenes, y es verdad. Y desde que el protestantismo falsificó el cristianismo, estos disque pastores, que son unos laicos sin ningún poder sacerdotal, engañados o engañadores, o las dos cosas a veces, y bien, dan una galleta y un poco de jugo a la gente siendo cuerpo de Cristo. Bien, miente, no hay nada, es nada, es como un falso billete de banco que no vale nada. Entonces, la comunión debilita las pasiones malas. Dos, la comunión acrecienta el fervor de la caridad con Dios y con el prójimo, y nos ayuda a obrar conforme a los deseos de Jesucristo. Entonces, la comunión, y bien, es muy importante, aumenta el fervor, la caridad, el amor a Dios, y por lo tanto, cuando uno ama a Dios, ama también al prójimo, y nos ayuda a obrar conforme a los deseos de Jesucristo, poner el Evangelio en aplicación en nuestra vida. Y tres, nos da una prenda de la futura gloria y de la misma resurrección de nuestro cuerpo. Entonces, queridos hermanos, es muy hermoso todo esto, muy hermoso. Entonces, los efectos principales de la Eucaristía: uno, conserva y aumenta la vida del alma, es decir, la gracia. La gracia es algo divino que nos hace de Dios. Cuando uno peca mortalmente, pierde la gracia, pierde la caridad, pierde el Espíritu Santo. Es como la luz que va de la lámpara. Uno está en la oscuridad total, y sin la gracia es imposible de salvarse. Dos, la comunión perdona los pecados veniales y preserva de los mortales. No es poco, no es poco. Por eso la gente, un padre, una madre, un hermano mayor, jóvenes, viejos, que se privan de la comunión sin causa, bien, realmente son unos necios. ¿Por qué? Porque la comunión preserva del pecado mortal. ¿Quieres triunfar? Comulgue. ¿Quieres perseverar? Comulgue. ¿Quieres vencer los vicios? Comulgue, claro, dignamente. Y trae consigo espiritual consolación, dijimos. También la comunión debilita, dijimos, las pasiones malas, amortigua las llamas de los malos deseos, la concupiscencia, acrecienta el fervor y la caridad con Dios y con el prójimo, y nos ayuda a cumplir los deseos de Jesucristo, y nos da finalmente una garantía de futura resurrección gloriosa, etc. Entonces, la comunión es muy importante, pero hoy, por desgracia, la gente ni idea tiene. Hasta comulgan, pero comulgan en pecado, y esto, si comulgan en pecado, ya no sirve para nada, es un sacrilegio. No hay pecado más grave que el pecado del sacrilegio de comulgar en pecado mortal. Muy claramente lo dice San Pablo en su carta a los Corintios, primera carta a Corintios 11, 17 a 33, dice: el que come el cuerpo del Señor indignamente
y bebe el cáliz del Señor en pecado, ni indignamente, come y bebe su propia condenación. Por lo tanto, queridos hermanos, los que pretenden comulgar viviendo en pecado y bien están totalmente equivocados, comen y beben su propia condenación y hacen graves pecados de sacrilegio. Ahora digamos unas palabras acerca del sacrilegio. El profanador sacrílego crucifica de nuevo dentro de sí mismo al Hijo de Dios y renueva sus oprobios. Cuanto es de su parte, dice San Pablo, Hebreos 6:6, crucifica dentro de sí mismo al Hijo de Dios y lo expone al escarnio. Santo Agustín dice, ¿quién será bastante impío para tener la audacia de acercarse al sagrado altar con las manos manchadas? El que comulga indignamente, comete el pecado mayor que si arrojase el Santísimo Sacramento en una cloaca, dice San Vicente Ferrer. Los profanadores del cuerpo y sangre del Señor son peores que Judas, dice San Bernardo. Judas entregó al Salvador a los judíos, ellos lo entregan al demonio, entregando su adorable cuerpo a quien está sometido a su poder. Esto es, en su cuerpo y en su corazón sacrílegos. Y un otro santo dijo, el cieno, el lodo, es menos indigno del cuerpo de Jesucristo que el cuerpo y el corazón impuros del profanador. Los que profanan el cuerpo de Jesucristo, que reina en el cielo, dice Santo Agustín, pecan más gravemente que los que le crucificaron mientras estaba en la tierra. No quiera Dios, dice San Pedro Damián, no quiera Dios que el que adora el ídolo de la carne se atreva a recibir al Hijo de la Virgen en el templo de Venus, es decir, en el templo de un cuerpo corrompido, demonio de la impureza. El profanador sacrílego imita a Judas Iscariote. Judas Iscariote, dice el Evangelio, se fue a verse con los príncipes de los sacerdotes y les dijo, ¿qué queréis darme? Y yo os lo entregaré. San Mateo 26:14. Y se convinieron con él en 30 monedas de plata. Y bien, el que comulga indignamente, de un cierto modo, sí, entrega el cuerpo de Cristo al demonio. En tiempo de San Crisóstomo, los demonios se apoderaban de muchos que recibían indignamente la comunión, tanto que quedaban visiblemente poseídos del infernal espíritu. Tuvieron 80 profanadores al tiempo de San Gregorio una muerte espantosa provocada por una peste horrible. Los hermanos hoy quieren dar la comunión a todos sin confesión, sin arrepentimiento, sin purificar su alma. Esto viene de unos herejes que no tienen fe católica. Los que quieren dar la comunión, por ejemplo, a los adúlteros, a los vueltos a casar supuestamente, etc., esta gente no entiende nada. Es injusta con Dios, injusta con la iglesia, injusta con las almas, y Dios les pedirá cuentas. Hay gente hoy de una teología mala, falsa, especialmente los pobrecitos de Alemania, engañados en esas universidades de herejes, quieren trastornar todo, quieren hacerse protestantes, que digan que son protestantes ya, que nos dejan en paz, pero que no impongan sus herejías como doctrina católica. ¿Dónde está la doctrina católica? En la Iglesia Católica. Lean los catecismos antiguos, lean los libros de los santos, lean los documentos del Concilio de Trento y verán lo que dice acerca de la Eucaristía. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Si Dios quiere, en las charlas siguientes hablaremos más de este tema porque es sumamente importante. Queridos hermanos, en este tiempo de peste llamada coronavirus, por favor, no tengan miedo, pongan todo en la mano de Dios. Conversión sí, caridad sí, arrepentimiento sí, mejorar su vida sí, pero no tener miedo, ni espantarse, ni estar cada rato en el celular buscando qué hay, qué noticias hay.
Hay muchos pecados, a la verdad, hay muchos pecados en la sociedad y no hay penitencia, no hay arrepentimiento. Y debido a que no hay penitencia y arrepentimiento, bien, Dios exige reparación. Sería correcto que las autoridades civiles y religiosas hicieran público arrepentimiento y enmienda, pero estamos lejos de esto. Por eso recemos, hagamos penitencia, ayuno, oración, limosnas y seamos pacientes. Dios es el Todopoderoso y ni un pelo cae en nuestra cabeza sin su permiso. Entonces, paciencia. Y les aconsejo conocer mejor su fe católica. Escuchen la explicación de este catecismo en el canal YouTube, Catecismo Católico Tradicional. Escúchenlo varias veces, asimilen, es doctrina de la Iglesia. Aunque diga Catecismo de San Pío X, es el Catecismo de la Iglesia Católica. Cada papa no es necesario que haga un catecismo. El Papa dice, eso es la fe de la Iglesia y bajo su nombre se imprime. Los bendigo con sus familias.